apagó la luz. Reiterando los buenos días para todos, el grupo número 2 presenta los requerimientos institucionales y la tarea diagnóstica para el tema de desviación estándar muestral. Recordemos que el grupo 2 está compuesto por Germán Murillo, Danilo Álvarez, Esteban Palacio, quien les habla, y estamos bajo la tutoría del profesor Héctor Arandia. En esta oportunidad, inicialmente vamos a explicar un poquito qué pasó en la revisión de la información previa. Eh, Luego vamos a hablar de los principios y requerimientos institucionales en tanto a lo general de la institución y lo específico, que es lo que nos atañe, que es el área de matemáticas. Luego vamos a hablar de la tarea diagnóstica en tanto a las dificultades y errores. Y por último, vamos a hablar en torno a las previsiones y el cronograma. Entonces recordemos que la unidad didáctica se aplicará en el Liceo del Encuentro. Este es un colegio privado de educación básica y media de la ciudad de Bogotá y que es de vocación cristiana. En la información previa, la revisión de la información previa, nosotros inicialmente teníamos 17 conocimientos previos, un listado de 17 conocimientos previos, pero que al ya mirar de forma detallada teníamos unos conocimientos previos que estaban repetidos, habían otros conocimientos previos que hacían eh, referencia a lo mismo a pesar de que estaban escritos con otras palabras, y hubo unos conocimientos que los pudimos condensar en uno solo, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos desde el concepto de variable, operaciones con números reales, pasamos por las medidas de tendencia central y terminamos con el manejo básico de Excel en estadística descriptiva. Anteriormente decía que el colegio tiene, en tanto a los principios institucionales, el colegio tiene una vocación cristiana, por eso los principios de esta institución se basan, por ejemplo, en el amor, en la fe, en la responsabilidad, ayuda mutua y perdón, entre otros. Todos estos principios están basados en la Biblia que los rige a ellos. En tanto a la escala valorativa, el colegio tiene una escala valorativa que va de 10 a 100, donde con 65% es el puntaje mínimo requerido para aprobar una asignatura. De ahí hacia abajo, el estudiante eh, reprueba. En tanto a lo que tiene que ver al área de matemáticas, el área de matemáticas está compuesta por tres áreas: geometría analítica, trigonometría y estadística. Estadística tiene una ponderación del 20% a la hora de evaluar. Geometría analítica también del 20% y trigonometría del 60%. El colegio basa su currículo en el marco curricular colombiano y también en PISA. En este punto vamos a hablar ya de las tareas diagnósticas. Nosotros construimos una tarea diagnóstica que tiene 6 puntos, tiene seis preguntas. Las primeras 6 preguntas son de opción múltiple y la última pregunta es abierta y la idea es que el estudiante la desarrolle en Excel. Estas preguntas las hicimos basándonos en un cuestionario liderado por el IFED para grado noveno, ya que los estudiantes nuestros están en décimo, tomamos un cuestionario de IFED de grado noveno y sacamos preguntas de ahí y las reestructuramos según la pertinencia y conveniencia para nuestros conocimientos previos. Estas tareas diagnósticas que les voy a mostrar a continuación, solo van a ser dos. Las vamos a mostrar en tanto a el enunciado, cuál es el requerimiento de la tarea diagnóstica y también cuáles son las dificultades y errores asociados a cada uno de los conocimientos previos y qué vamos a hacer, es decir, que nosotros tenemos como previsiones si el estudiante se equivoca o tiene dificultades en la asimilación de uno de los conocimientos previos. Por ejemplo, en esta tarea, eh, básicamente es de reconocimiento de las medidas de tendencia central en tanto a su concepto y cálculo. Mm, por eso miramos acá que en tanto a los errores y las dificultades asociados, el conocimiento previo es uno solo, el número 6, y la dificultad es calcular medidas de tendencia central. Todo este conocimiento previo número 6 es el que va relacionado con las medidas de tendencia central y encontramos errores como, por ejemplo, confunde la moda con la mediana,
o la moda, cuenta mal el número de datos del conjunto, suma de forma incorrecta los valores a calcular en la media de los datos, omite la verificación de la escala numérica de los datos o, por ejemplo, ignorar el contexto de los datos. Para cuando se presente esta situación que el estudiante no pueda, no tenga manejo de alguna medida de tendencia central, nosotros hemos previsto utilizar eh, una guía que ya está diseñada, donde se explica claramente cada una de las medidas de tendencia central. Tenemos otra tarea, esta es la tarea número 6, perdón, otro ítem, que es el número 6, que es donde el estudiante va a tener que utilizar la hoja de cálculo Excel con el fin eh, de hacer una tabla de frecuencia de datos agrupados y luego hacer una gráfica o construir la gráfica estadística que sea pertinente. Entonces, en esta tarea en este ítem intervienen más conocimientos previos, por ejemplo, elaborar tablas de frecuencia, tener un manejo básico de la hoja de cálculo Excel, construir y comprender gráficos estadísticos. Eh, A estos conocimientos previos, por ejemplo, el conocimiento previo 7, que tiene que ver con la elaboración de tablas de frecuencia, nosotros estamos suponiendo que los estudiantes pueden incurrir en el error, por ejemplo, que excluir datos de la tabla de frecuencia o confundir los tipos de frecuencia o etiquetar de forma incorrecta las columnas. En tanto, el manejo básico de Excel, que es el conocimiento previo 9, el 12 y el 11, que son los que están relacionados con Excel, eh, 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 estamos eh, analizando que el estudiante puede incurrir, por ejemplo, en que puede confundir la nomenclatura de las filas y las columnas o desconoce cómo insertar una serie de datos al programa o, por ejemplo, a la hora de introducir los datos, introducirlos de forma desorganizada, sin ninguna estructura, o no tener manejo de las funciones, por ejemplo, como suma, promedio, es decir, las funciones más básicas de Excel. Y en tanto a los gráficos estadísticos, como se le pide que construya un gráfico estadístico que se acomode a la situación, eh, puede incurrir en errores, por ejemplo, como utilizar el gráfico estadístico que no corresponda a la situación. Nosotros en este sentido, para los conocimientos previos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, tenemos también una serie de videos y material donde el estudiante puede ingresar y ponerse al día, ¿sí? Y ponerse al día. Esto lo vamos a hacer mediante la plataforma Google Classroom, donde para cada conocimiento previo va a estar colgada la información, va a estar cargada la información, donde el estudiante individualmente va a poder ingresar y ponerse al día con con el conocimiento previo que le haga falta. Los estudiantes del Liceo del Encuentro de 10.º grado, algunos ya, o en su gran mayoría, ya están matriculados, por decirlo así, en esta módulo de Classroom que hemos creado para tal fin. En ese sentido, los estudiantes de 10.º grado del Liceo del Encuentro son estudiantes entre estratos 4 y 5, son 32 estudiantes entre los 15 y los 17 años. Eh, Tienen un comportamiento adecuado que se presta pues para el desarrollo de la actividad. Y además de eso, finalmente mostramos aquí el cronograma de actividades, donde inicialmente vamos a aplicar la tarea diagnóstica, luego vamos a calificar y mirar el informe de los resultados. Vamos a hacer inicialmente una retroalimentación y a partir de esa retroalimentación, si es necesario, vamos a tener una última jornada de retroalimentación para terminar de aclarar las dudas que sean pertinentes. Esta es la presentación del grupo número 2. Muchísimas gracias. Muchas gracias.